Que sí, quiero darle las gracias a Médico Radio Palabra a las Naciones, como ya lo dijo mi hermano Santiago, ya nos dio la bienvenida, ya nos presentó, así es que quiero darle las gracias a todos los que nos están escuchando también a través de la radio y a los que nos están viendo a través de Facebook Live, también quiero darle las gracias y si no nos están viendo todavía, pues que esperan, conéctense. Estamos en Facebook, mi nombre es Jonathan Santiago Villa en Facebook, así me pueden buscar, en Instagram como John-SB y pues bueno, vamos a estar aquí, ya nos presentó el hermano Santiago, soy costeño también, tengo pues mis raíces, ¿verdad? En la costa chica de Guerrero y de Oaxaca, así es que ya se imaginarán cómo soy, ¿verdad? Para aquellos que no me pueden escuchar, pues ya saben, soy alguien grande, alto, güero y de ojo azul, como todo buen costeño, ¿verdad? Mi esposa nada más se está riendo. Pero, bueno, y como dijo el hermano Santiago, ¿verdad? Recién estamos casados, tengo la oportunidad, ¿verdad? Y el gozo de poder estar en esta cabina junto con mi esposa, que es la que siempre me acompaña, ¿verdad? Una mujer divina, que siempre está a mi lado. Entonces, pues gracias a Dios que nos dio la oportunidad de venir acá y de formar parte de este equipo. Estamos empezando con un nuevo proyecto, tratando de empezar a hacer nuevas cosas. Como ya dijo el hermano Santiago, somos pues una pareja joven que recientemente nos hemos casado. Entonces estamos tratando de hacer nuevos proyectos y de poder llevar esta palabra de una forma fresca, llevarla a todas aquellas personas que son jóvenes, aquellos que nos están escuchando y que quizás necesitan un poco de consejería o tienen varias preguntas. Entonces lo que estamos tratando de hacer es poder llevar la palabra hasta aquellas personas que son jóvenes, ¿ok? Entonces pues sin más por el momento voy a entrar de lleno a la palabra. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con la palabra. Así es que prepárense porque vamos a ir ahorita con todo. Fíjense que en el transcurso de la semana, estaba buscando una fotografía. Estábamos comiendo por ahí, estaba buscando una fotografía. Y cuando yo miraba esas fotografías, me topé con una de ellas. Una fotografía muy bonita que era de dos de mis sobrinas cuando ellas eran pequeñas. En esta foto, mis sobrinas estaban pequeñas, eran relativamente bebés. Entonces yo me puse a analizar y me puse a recordar y dije, wow, qué rápido ha pasado el tiempo. El tiempo fue como si pasara volando. Ahora mi sobrina, la mayor, está a punto de cumplir 14 años. Entonces el tiempo pasa demasiado rápido. Yo dije, caray, ¿cómo ha pasado rápido el tiempo? Entonces yo estaba mirando esta foto y me puse a pensar y me puse a recordar y dije, ¿cuánto ha pasado también el tiempo en mi vida? Dije, ¿cómo es Dios tan poderoso que nos ha cambiado tanto, que nos ha traído de un lugar y nos ha llevado a otro lugar y ha hecho cosas nuevas con nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era pequeño, recuerdo que era una persona muy callada, una persona que siempre estaba ahí, ¿verdad? Silencito, que trataba de no moverse mucho. Pero siempre el Señor tiene un propósito con nosotros. Entonces cuando yo estaba viendo esta fotografía, me quedaba pensando en mí mismo y decía, el Señor me ha llevado por tantas etapas en mi vida y he pasado tantas cosas que en todas ellas, ahora que ya estoy un poco mayor, puedo ver la gracia que el Señor ha tenido conmigo. Puedo ver todo el cuidado que el Señor siempre tuvo conmigo. Y me acuerdo por ejemplo, yo cuando era pequeño, ¿verdad? Me recuerdo que a mí me atrajo tanto la música que desde que yo era pequeño decía yo quiero estar ahí tocando, o yo quiero estar ahí cantando. Siempre me atraía tanto la música. Entonces cuando empecé a crecer un poco, me recuerdo que una historia que me pasó en mi vida que siempre me queda grabada y que me sirve de ejemplo y siempre es la historia que me ayuda a seguir adelante. Recuerdo que en una ocasión, cuando yo tenía alrededor de 15 años o 17 años, recuerdo que yo estaba en la iglesia y en ese momento yo dije, ¿verdad? Yo tenía el deseo de cantar y dije, híjole, yo quiero cantar, yo quiero poder estar ahí y a mí me atraía tanto la música que fui con el que era líder de la alabanza y yo le dije, hey, yo quiero cantar, yo quiero tocar.
Y recuerdo que en esa ocasión, la persona que estaba ahí a cargo me dio la oportunidad y me dijo, bueno, ven, toma, canta la canción que mejor te salga. Yo me recuerdo que era tanto el nerviosismo que yo tenía que mis manos empezaron a sudar. Yo empecé a sentir ese revoltijo en el estómago. Y recuerdo que cuando empecé a cantar, la primera palabra que dije me sonó como... "Ah". Yo creo que parecía como el gallo Claudio, o parecía como Shaggy, o no sé qué fue lo que parecía. Pero fue tanto mi nerviosismo que no pude decir una palabra bien. Entonces recuerdo, ¿verdad? Esto fue algo bien gracioso, pero a la vez fue algo que quedó muy marcado en mi corazón. Yo recuerdo que de muy atrás de las bancas, ¿verdad? Escuché la voz de uno de los hermanos que dijo, ese no sirve, bájenlo de ahí. Muy posiblemente él lo dijo como en forma de broma, ¿verdad? Quizás tal vez él no lo dijo en forma de querer ofender o en forma de decirlo como prejuicio, sino tal vez como broma. Pero eso fue algo que quedó grabado muy dentro de mi corazón. Y fue algo que hizo eco durante años sobre mi vida. Yo cuando me recuerdo de esas palabras que aquella persona dijo, pues fue algo que me marcó demasiado. A partir de ese momento me recuerdo que yo dije, la música no es para mí, yo no sirvo para esto. Porque yo escuché aquellas palabras que dijeron, ese no sirve, que dijeron, bájenlo de ahí. Y esas palabras fueron las que marcaron a mi vida y las que me decían cada vez que yo trataba de intentarlo que eso no era para mí, que yo no servía para esto. Y ahora que los años han pasado y que ya estoy con una familia, ¿verdad? Que ya tuve el privilegio de poder casarme. Ahora que todo este tiempo ha pasado, veo hasta dónde el Señor me ha traído y todos los cambios que ha hecho en mi vida. Ahora tengo el gozo y el privilegio de poder servir en una iglesia como ministro de alabanza. Y el Señor, a través de todos esos dones y talentos que nos regaló, pues me ha podido llevar a través de diferentes iglesias a poder ayudar y servir a mis hermanos. Entonces veo cómo el Señor se glorifica, porque cuando Él tiene algo para tu vida, no importa lo que las personas digan. No importa que aún tu familia te quiera lastimar, o aún los hermanos quizás de la congregación te quieran lastimar, porque cuando el Señor tiene algo para tu vida, eso que el Señor tiene se va a cumplir 100%. Y eso es algo que me llena de gozo tan grande y que me llena de felicidad, que si ustedes pudieran ver mi cara en estos momentos, yo estoy sonriendo. Porque he llegado a entender de dónde Dios me sacó y a dónde me ha levantado. Entonces cuando yo miraba esta foto, ¿verdad? De mis dos sobrinas, yo decía, ellas son como yo. Porque cuando nosotros éramos pequeños, pensábamos en unas cosas y teníamos algunas cosas en la mente, pero ahora que hemos crecido, las cosas han cambiado. Y entonces el Señor nos ha llevado a otras cosas y a otros procesos. Y pues bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Así es que, hermano, tú que me estás escuchando y que me estás viendo, yo quisiera hacerte la pregunta. ¿Alguna vez tú te has hecho esta pregunta? ¿Has dicho qué es lo que va a pasar con la iglesia dentro de 10 años? ¿Dentro de 15 años? ¿Dentro de 20 años? ¿Alguna vez tú te has hecho esa pregunta? Si te has hecho esa pregunta, a mí me gustaría que me escribieras y que me dijeras, mira, yo sí me he hecho esta pregunta, y que me dieras tu punto de opinión. ¿Dónde crees que tus hijos van a estar en 15 años o en 20 años sirviendo dentro de la iglesia? ¿Qué crees tú que van a estar haciendo ellos? ¿Qué crees tú qué es lo que va a pasar en 15 años? Cuando quizás los pastores, aquellos que están a cargo de la iglesia, quizás ya sean mayores, quizás ya no estén con nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí fue que entonces yo me puse a analizar y dije, las cosas están cambiando tanto y tan rápidamente que el Señor está haciendo cosas nuevas. Y todo lo que hace el Señor siempre es bueno. Por eso yo veía todo esto y lo que vino a mi cabeza es una palabra que está en Romanos 8:28. Esta palabra es una de las que más me encanta porque es
donde se ha cimentado mi vida a través de esta palabra, es la que me ha dado fuerzas y la que siempre me está tirando para adelante, ¿verdad? Así es que vamos a leer un poco, les voy a leer un poco de lo que dice la Biblia en Romanos 8:28. Si usted ahí está en su casa estudiando, tal vez saque su Biblia, prepárese y vamos a leer juntos, ¿ok? Le voy a leer lo que dice Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 28. La palabra de Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Vamos a leer todo este capítulo entero, así es que prepárese bien. Entonces la palabra del Señor nos está hablando aquí de a todos los que predestinó. El título en las Biblias, si usted tiene título en su Biblia, dice más que vencedores. Nos está hablando de aquellas personas que predestinó. El título de este mensaje yo le he puesto predestinados para la eternidad. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Predestinado para la eternidad. ¿Pero qué es predestinado? La palabra predestinado quiere decir dirigir de manera irreversible hacia un fin. Lo que quiere decir que, como decimos los mexicanos, aunque te quites o aunque te pongas, te va a tocar. Así es que eso es lo que el Señor tiene para nosotros. No importa lo que pase, no importa todo lo que tú hagas o lo que los demás hagan, el Señor ya te ha predestinado para algo. Quiere decir que no importa si tú te quites o te pones, se va a cumplir lo que el Señor ha predestinado para tu vida. Eso es lo que quiere decir la palabra predestinado. Entonces dice el Señor, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto a los que conforme al propósito son llamados. Lo cual quiere decir que el Señor cuando te llama, siempre te va a llamar con un propósito. El Señor no solamente te va a llamar por llamarte o simplemente porque te vio que estabas aburrido, sino que el Señor siempre va a hablar a tu vida y te va a traer con un propósito. Vamos a ver lo que dice en Efesios 1:9. Entonces el Señor ahí nos está hablando, ¿verdad? De cómo Él siempre nos llama con un propósito. Siempre tiene un propósito para nuestras vidas y ese propósito Él lo va a cumplir. La palabra de Dios dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que todas las cosas, según el designio de su voluntad. Lo que dice la palabra de Dios es que Él nos ha reunido y nos ha predestinado, ¿verdad?, para ser todos reunidos en Cristo. Esto quiere decir que no importa si eres de Honduras, no importa si eres de México, no importa si eres del Distrito Federal o donde seas, en Cristo Él nos ha unido y gracias a Él es que somos salvos. Y cual nos ha predestinado para estar siempre en Cristo. Entonces el Señor siempre cuando te llama con un propósito. Ahora, si nosotros seguimos leyendo en Romanos 8:28, dice que el Señor cuando te llama no tan solamente te llama, sino que el Señor te llama, te justifica y te glorifica. Y esta es una palabra bien importante y es algo que me llena de satisfacción porque esto es increíble. El Señor cuando te llama no tan solamente te llama, sino que te justifica y te glorifica. ¿Qué quiere decir que te justifica? Pues bueno, quiere decir que Él perdona tus pecados, que Él ya ha perdonado tus pecados. Cuando Él te llama, a Él no le importa que tú seas un ratero, a Él no le importa que tú seas el más mentiroso.
Eso no importa porque el Señor ya te ha justificado. El Señor ha perdonado todos tus pecados. Es lo que dice la palabra. Dice, y a los que predestinó en el versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que el Señor no tan solamente te llama por llamarte, sino que cuando te llama, Él primeramente te va a llamar, después va a perdonar tus pecados, y después de todo esto, Él te va a glorificar. Él te va a poner en un lugar mayor al que estabas, porque Él ya te ha perdonado. Y yo recuerdo, ¿verdad?, la historia que les estaba contando de mi vida. Yo recuerdo que todo esto se cumplió al pie de la letra como está escrito en la palabra. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, Él ya me tenía predestinado para que yo le estuviera sirviendo. Aunque aquellas personas, ¿verdad?, me lastimaron en aquel momento, aunque quizá miembros de mi familia me lastimaron, pero el Señor ya tenía un propósito en mi vida. Así es que cuando Él me llamó, ese propósito se cumplió al 100%. Él me llamó, Él me justificó porque yo sé que Él perdonó cada uno de mis pecados. Y me glorificó porque, gracias a Dios, yo sé que ahorita en el momento en el que estoy, sé que mi vida ha tenido tantas cosas buenas que quizás yo no merecía, pero Él me las ha dado. Él me ha glorificado, Él me ha puesto en lugares más altos de los que yo siquiera pensaba estar. Entonces el Señor siempre que te llama, Él te va a justificar y te va a glorificar. Como dice, ¿verdad?, en Romanos 8:30. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él todas estas cosas? O sea, el Señor no tan solamente te ama, sino que Él te ama de una manera fuera de este mundo. Te ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que va más allá de todo lo que tú puedes siquiera imaginar. Porque no sé si tú puedas imaginar esto. Imagínate a todos los hermanos que tienen hijos. Imagínense ustedes dar a su propio hijo por el vecino. Imagínense que viniera la policía y que dijera, bueno, me voy a llevar al vecino. Y tú salieras con tu hijo y dijeras, no, no te llevas al vecino, llévate a mi hijo mejor. Eso es algo increíble, eso es algo de locos, es una locura. Pero el Señor nos amó tanto que entregó a su propio Hijo para nosotros. Entonces el Señor te ama de una manera fuera de este mundo, como dice ahí en Romanos, ¿verdad? ¿Qué pues diremos a esto? Sigue diciendo en el 31, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas estas cosas? Y todo lo que dice la palabra es algo tan increíble que cuando tú lo estás leyendo cada vez aprendes más y cada vez te llena un poco más la palabra. En el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. O sea, esto lo que nos está diciendo la palabra es que no hay fuerza en este mundo, ni aun fuera de él, que pueda alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que te está alejando en este momento? Tú, a lo mejor, igual que yo, ¿verdad? En aquel momento cuando me dijeron que no servía para cantar, que no servía para servir, a lo mejor también lleva a tu vida esa tristeza o esa contienda contigo mismo, esa ira, y a lo mejor tú dijiste, yo no sirvo para nada. A lo mejor tú también entraste en ese temor de decir, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque yo no sirvo ni para hacer una cosa ni para hacer la otra. ¿Qué es lo que está deteniendo tu vida en este momento? Quizá entraste también con ese temor de no saber hacia dónde estaba yendo tu vida, de no saber si estabas haciendo las cosas bien o si estabas haciendo las cosas mal. Pero aquí la palabra del Señor dice, nada te va a separar de Dios.
Dice, ¿quién te va a acusar a ti? Si el Señor, si Dios es el que justifica, ¿quién es el que contenderá? Cristo es el que murió y más aún también el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios. Él también intercede por nosotros. Seguimos leyendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No sé si tú estás extendiendo esta palabra, pero esto es algo poderoso. Esto es algo que sobrepasa todo entendimiento. La palabra está diciendo que nada te va a separar del amor de Cristo. Y cuando yo estaba, ¿verdad?, recordando esta historia, esta parte de mi vida, veía que nada me pudo separar del Señor. No importaba, ¿verdad?, que las personas vinieran en mi contra, no importaba qué situaciones estuvieran pasando en mi vida, el Señor siempre mantuvo su palabra y cumplió el fin, el que para mi vida Él tenía pensado. Él cumplió el propósito. Nada me pudo separar de Él. Y yo recuerdo que en esos tiempos, cuando yo escuché a aquella persona, ¿verdad?, yo caí en un momento en el que decía, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para servirle al Señor. No soy bueno ni siquiera haciendo esto. No soy bueno haciendo lo otro. Yo decía, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué fue que Dios me llamó si ni siquiera sirvo para servirle? Pero el Señor me fortalecía siempre y me iba guiando siempre a lo cual que Él me había llamado. Entonces estamos viendo cómo esta palabra, yo la veo cómo se cumple esta palabra en mi vida y cómo se ha cumplido 100%. Y hoy le doy gracias a Dios porque hoy puedo tener la dicha de poder ayudarle a varias personas, de poder servir en el ministerio y de poder seguir haciendo lo mejor. Entonces la palabra del Señor se cumplió aquí cuando Él dice, ¿verdad?, que Él nos predestinó. Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo cantaba una canción que decía, tú me formaste en el vientre de mi madre. El Señor, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Él ya te tenía previsto para algo. Él ya sabía cuál iba a ser tu nombre. Él ya sabía en dónde ibas tú a estar. Quizá por circunstancias de la vida, tú estuviste dando vuelcos por el mundo. Quizá te lastimaron, quizás estuviste en tiempos sumamente difíciles en los que siquiera nosotros no podemos entender cómo te sentiste. Pero el Señor sí entendió, el Señor siempre estuvo ahí contigo. El Señor siempre estaba ahí dándote la mano y siempre estaba recordándote que Él estaba contigo. Aunque quizá tú no lo veías en ese momento, porque así me pasó a mí, yo tampoco lo veía en ese momento. Pero el Señor siempre permaneció conmigo y me trajo al lugar al que Él decidió. Como su palabra dice, nada me pudo alejar de su amor. Y nunca nada te va a poder alejar de su amor, porque una vez que tú decides aceptar a Dios, una vez que tú decides aceptarlo, Él te cubre y Él nunca te deja solo. No importa lo que quieran hacerte los demás, lo que quiera hacerte el enemigo, Dios siempre va a estar contigo a tu favor. Y yo lo veía hoy, que estamos aquí hablando a través de la radio. Es la primera vez que estoy aquí. Yo tenía un manojo de nervios tan grande que yo decía, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hablar? Y yo recuerdo que me empecé a preparar con tiempo y empecé a estudiar, empecé a ver qué es lo que iba a decir. Y al día de hoy que ya estábamos listos, ¿verdad?, para hacerlo, desde que amaneció el día fue una locura. El día de hoy estuvo lleno de adrenalina. Y el día estuvo así porque yo sé que hay alguien que no está feliz, alguien que está enojado y que está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Que estaba diciendo, tú estabas quieto, ¿por qué te estás moviendo? Entonces aquella persona, ¿verdad?, no está feliz, yo lo sé. Ya se imaginarán ustedes de quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces, desde que empezó el día,
El día fue un día lleno de tanta adrenalina que aquí está mi esposa y no me va a dejar mentir, ¿verdad? Yo me desperté, mi rutina del día, me desperté, estaba listo para ir a trabajar, llegó mi hora, ¿verdad? Me desperté, traté de encender mi carro y mi batería estaba muerta. No tenía batería para poder irme al trabajo. Así es que tuve que maniobrar por ahí, intenté maniobrar, nada pasó. Tuve que agarrar prestado el carro de mi esposa y en el carro de mi esposa me fui hacia el trabajo. Llegué a mi trabajo, comí mi comida y oh sorpresa cuando salgo del trabajo y volteé a ver para atrás el carro laqueado y las llaves adentro del carro. Hoy sí dije, hoy es un día lleno de adrenalina, pero eso estaba bien porque eso me estaba diciendo a mí, me estaba confirmando que el día de hoy iba a ser un día bueno, que iba a ser un día poderoso y que había alguien que no estaba feliz con lo que iba a empezar a suceder a partir del día de hoy. Entonces, varias cosas, ¿verdad? Que empezaron a suceder. Cuando llegué a la casa, estaba tratando de buscar la tablet donde tenía mi información. Y la tablet no estaba en el lugar donde la habíamos puesto, ¿verdad? No estaba cargando. No la podíamos encontrar por ninguna parte. Y yo dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Dije, ¿ahora de dónde voy a sacar mis notas, verdad? Entonces, este día fue un día lleno de tanta adrenalina. Pero aún así todo eso no nos pudo parar porque estamos viendo la palabra del Señor que se está cumpliendo, ¿verdad? Cuando Él dice, nada te va a frenar. La palabra de Dios hasta dice que ni siquiera los ángeles. Dice, nada te va a separar de mi amor. Una vez que el Señor, que tú estás agarrado a la mano de Dios, ni siquiera los ángeles te van a poder frenar. No va a haber nada que te pueda separar de su mano. Y yo le doy gracias al Señor porque a través de todo lo que he vivido en mi vida, hemos podido estar junto a Él y Él ha estado junto a nosotros en cada paso que estamos dando. Yo cada vez que recuerdo lo que he pasado a través de mi niñez, mi adolescencia, todas las cosas que me han pasado, todas las tragedias, todo lo malo, no me ha podido detener porque Dios siempre estuvo ahí cuidando de mí. Quizá en el momento yo no lo veía así, quizá en el momento yo lloraba y sufría y decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero el Señor siempre tuvo el cuidado de mí. Hasta el día de hoy yo puedo decir, el Señor ha estado conmigo. Y ahora que estoy en este lugar hablando frente a ustedes, y que está aquí a mi lado mi esposa, y que tengo una familia, y que la vida poco a poco se está empezando a normalizar, puedo ver el amor que el Señor ha tenido conmigo. Entonces puedo ver ahí cuando se cumple la palabra del Señor. Y cuando el hermano Santiago, ¿verdad?, venía con esta propuesta y me decía que ellos tenían ganas, ¿verdad?, de formar un equipo con gente más joven para poder llevar la palabra a todos aquellos que quizás son un poco más jóvenes. Yo decía, grande es el Señor, ¿verdad?, porque cosas grandes vienen para todos y el Señor siempre está cuidando de nosotros y está tratando de que su palabra se siga regando, ¿verdad?, a través del mundo, de que nosotros podamos seguir llevando la palabra de Dios. Por eso es que te digo, quizás hay gente en este momento que me está escuchando que está pasando por la misma situación, que se está preguntando en sus vidas, ¿qué es lo que voy a hacer yo si no sirvo para servir en el ministerio? Quizás te estás preguntando eso porque a lo mejor alguien te dijo, tú no sirves para servir, o no sirves para hacer esto, no lo haces bien, no lo sigas haciendo. Quizás alguien te dijo lo mismo que yo. Y esa palabra que me dijeron a mí fue algo que marcó mi vida y que tras el pasar de los años siguió haciendo eco en mi vida, pero no me frenó. Eso no me frenó porque el amor de Dios siempre fue más grande y Él siempre me redirigió a la parte donde Él quería que yo estuviera. Su misericordia fue tan grande que aquello para lo que Él me había predestinado es exactamente lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, como te estaba diciendo, ¿verdad? No importa lo que tú hagas, aunque te quites o aunque te pongas, siempre el Señor te va a traer a donde Él quiere que estés. Y no importa si tú crees que no sirves, tú sirves. El Señor ya puso su mirada en ti. Desde que tú estabas en el vientre de tu madre, el Señor ya te vio y te marcó. Él sabe lo que tú vas a estar haciendo, Él sabe tu nombre y Él sabe en qué te va a estar utilizando.
Así es que no tengas temor y no tengas miedo y no te preocupes. El Señor va a poner algo para que tú empieces a desarrollarlo, porque el Señor ya tiene esa visión en ti. El Señor ya tiene sus sueños puestos en ti. Lo único que hace falta es que tú des un primer paso, que te quites ese miedo, que te quites esa tristeza y que decidas empezar a trabajar para el Señor. Así es que el Señor ya te predestinó, el Señor ya puso sus sueños sobre ti. Solo queda en ti el empezar a hacerlos. No tengas miedo. ¿Cuántas veces recuerdo a mí que me dijeron que no servía? Y ahora pues estoy aquí, gracias a Dios. Y el Señor es el que da el don y el talento, y toda la gloria y la honra es para Él. Pero todo también está en ti. Si tú pones un primer paso y si tú dices yo lo voy a hacer, no importa lo que los demás digan. No importa lo que el hermano diga, no importa lo que mi familia diga. Yo lo voy a empezar a hacer por amor al ministerio, por amor a Dios. Si tú tienes ese amor, créeme que nada te va a poder parar, ni las burlas, ni los malos consejos, nada te va a poder parar. Si tú tienes ese amor, tienes que salir, tienes que levantarte y tienes que empezar a hablar, tienes que empezar a vivir, tienes que dar ese paso y hacerlo por Dios. Si tú tienes ese amor para con Él, créeme que Él te va a cubrir y nada te va a poder alejar de ese amor que Él tiene para ti. Así es que yo cuando estaba viendo estas fotos, me quedaba pensando y decía, ¿qué es lo que va a hacer con la iglesia dentro de 15 o dentro de 20 años? Me quedaba pensando, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de tener unos pastores que eran pues sumamente grandes. Mi pastor ya tenía 75 años. Y yo cada vez que los veía decía, Señor, yo quiero llegar a tener el amor que ellos tienen, porque con su edad ellos siguen caminando y ellos siguen obrando. A ellos no les importaba dar todo su tiempo para poder seguir llevando el evangelio. Yo cuando los veía decía, Señor, ¿será que yo voy a tener la fuerza que ellos tienen cuando sea más grande? Y veo ahora a mis sobrinas, ¿verdad? Ahora la mayor ya está a punto de cumplir sus 15 años. Y veo cómo recuerdo yo la cargaba cuando era bebé, yo la hacía dormir. Y ahora ya está en sus 15 años ya casi. Y ella empieza a hablar que sus TikToks y en su YouTube y todo eso. Y yo digo, ¿para dónde es que va a ir a la iglesia? ¿Tú te has puesto a pensar a dónde es que va a ir la iglesia dentro de 10, dentro de 15 años? ¿Qué es lo que van a estar haciendo tus hijos dentro de la iglesia? Es ahí donde entras tú como papá o tú como siervo o tú como pastor, donde tienes que empezar a levantar aquellos pilares que se van a encargar en algún momento de la iglesia. Así es que los tiempos están cambiando y como te dije, no tengas miedo, no tengas temor. El Señor ya tiene algo para ti. Si tú crees que no sirves para nada, no es así. El Señor siempre se va a encargar de ti, siempre te va a cuidar y siempre te va a glorificar. Como dice la palabra de Dios, Él ya te perdonó, Él te justificó, Él te predestinó y Él te va a glorificar si tú pones tu mirada en Él y si tú le sirves. Así es que bueno, les doy una vez más la bienvenida y muchas gracias por haberme escuchado. Creo que ya vamos a estar trabajando más seguido por aquí, vamos a estar trabajando como equipo, así es que es un placer estar con ustedes hablando a través de este radio. Gracias a todos los que estuvieron viendo, los que estuvieron escuchando. Quizás esta vez fue algo corto, fue mi primera vez, así es que estoy con las manos sudado. Estoy todo sudado si ustedes me vieran en este momento, pero qué bueno que están aquí con nosotros, que nos están escuchando. Entonces este es un nuevo proyecto que estamos empezando a tratar de llevar la palabra a la gente que es joven. Está aquí mi esposa, tratar de obrar como matrimonio joven dentro del ministerio. Y pues es un placer, ¿verdad?, haber estado con ustedes. Le doy de nuevo las gracias al hermano Santiago y a su esposa, a su familia que están con nosotros, ¿verdad?, y que nos están dando este espacio para poder llevar la palabra de Dios y expandir el ministerio. Así es que muchas gracias. Los voy a dejar con una alabanza para que ustedes puedan seguir, ¿verdad?, analizando la palabra y poder pensar en todo lo que ha pasado en sus vidas. Si ustedes tienen algún problema o algo malo, levanten su oración a Dios y van a ver que todo va a cambiar definitivamente. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en un rato más.